Voy a coger el micro. Yo también la voy a hacer de pie, porque la verdad es que el espacio lo aconseja y además porque llevo sentado toda la mañana. ¿De acuerdo? Y entonces también así estiro un poco las piernas. Bueno, me queda a mí ahora hablaros y luego viene otra ponente que conjuntos formamos, digamos, la exposición en la presentación de hoy de los sistemas dinámicos. Yo os voy a hablar de los sistemas dinámicos de adquisición, cuestiones prácticas de aplicación y fiscalización. Bien, ¿cómo hemos llegado hasta aquí hoy, por ejemplo? No estamos aquí por azar, porque no tengamos otra cosa mejor que hacer. Es decir, estamos aquí por una serie de motivos. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues hemos pasado por la contratación menor, hemos visto la visión de la intervención, hemos visto también los procedimientos abiertos, simplificados y supersimplificados y, del mismo modo, hemos tenido en cuenta, de acuerdo, algunas referencias que ya avanzaba, por ejemplo, José Luis Serrano en cuanto a la necesidad de planificación o que hemos visto en los casos de éxito expuestos tanto por Alcira como en el caso concreto también de Ribarrocha de Turia. Bien, pues yo os decía, no estamos aquí por amor al arte, es decir, no nos juntamos aquí un día de 40 grados, 27 de junio, vísperas de vacaciones, para hablar de contratación porque no tengamos nada mejor que hacer. Estamos aquí porque efectivamente la nueva norma ¿qué nos demanda? Pues nos demanda lo que hemos visto, pero nos demanda eficiencia social, nos demanda calidad en la contratación, nos demanda incorporación de las pequeñas y medianas empresas, nos demanda también la incorporación de cláusulas sociales, medioambientales, de innovación, nos demanda el cumplimiento de los principios generales, fundamentalmente también el de integridad como principio que se ha positivizado, es decir, nos demanda el qué, nos demanda una contratación pública estratégica, ¿de acuerdo? ¿Estratégica en qué sentido? Bueno, pues en el sentido de que, por ejemplo, hemos visto que ha expuesto el caso de Ribarrocha, con visión de lo que es y supone la contratación pública dentro del seno de las distintas administraciones públicas o poderes adjudicadores, la principal herramienta de actuación administrativa. Y desde ese punto de vista, decía Ilenia, y retomo sus palabras, que prescindiría de la administración electrónica, pero no de la contratación electrónica. Y yo añado, si nuestra principal vía de administración administrativa es la contratación pública, resulta que el buque insignia de la administración electrónica es la licitación electrónica. Pero bien, como voy a hablar de SDAs, decía que todo esto hay que enmarcarlo dentro de unos principios generales y no podemos hacer, como decía aquel famoso humorista Groucho Marx, estos son mis principios y si no les gusta tengo otros. No, aquí nos tenemos que atener a los principios generales de la contratación. Y nos tenemos que atener también al marco normativo, artículo 28, para mí un precepto clave, necesidad, idoneidad y eficiencia. Hacía referencia Ilenia al informe de necesidad, efectivamente, ayer hablábamos de que ese es un documento clave, es fundamental. Bien, pero también a una cuarta cuestión, obedece el 28.4, necesidad de programar, planificación. Por lo tanto, todo esto es lo que nos ha traído, en realidad, hoy aquí, este mandato legal de cómo interpretar la ley. Por lo tanto, ¿el qué tenemos? Tenemos un reto o tenemos una oportunidad y podemos ser ambiciosos, como el caso que se han expuesto aquí, el caso consolidado de Alcira o el caso que está en evolución de Ribarrocha, o podemos ser lo contrario, ¿no? Bien, desde este punto de vista, esto es lo que nos trae efectivamente a los sistemas dinámicos de adquisición, como un procedimiento básicamente el alternativo dentro del nuevo marco legal a la contratación menor. ¿Y por qué digo básicamente el alternativo? Porque ya hemos visto, y no lo he expuesto yo, lo han expuesto otros ponentes, que el simplificado como tal no es ni siquiera quizás un procedimiento válido o alternativo a cualquier otro, porque tiene muchos problemas y hay detractores del mismo desde su punto de vista práctico, y hemos visto que el procedimiento súper simplificado podría ser una alternativa, pero no tanto, como bien nos decía José Luis Serrano, ¿de acuerdo? Efectivamente, bien. ¿Por qué? Porque si uno analiza el nuevo texto legal, se encuentra con que la solución a esta compra de uso corriente recurrente la encontramos o la podemos encontrar en la racionalización de la contratación pública, donde encontramos varias figuras, los acuerdos marcos y los sistemas dinámicos de adquisición, además de las centrales de compra. Bien, los acuerdos marco yo siempre los concibo y los he interpretado quizás para la racionalización de aquella compra que podríamos llamar mayor, mientras que el sistema dinámico de adquisición podemos entenderlo a la luz de nuestro texto legal y una interpretación finalista teológica de la misma como aquel procedimiento de racionalización óptimo para la compra menor o la compra de menos de 15.000 euros, 40.000 euros, si nos vamos a los distintos poderes adjudicadores. Bien, desde ese punto de vista yo voy a intentar exponeros el procedimiento de sistema dinámico de adquisición desde una manera práctica,
¿de acuerdo?, en el tiempo del que disponemos, que evidentemente no es mucho. O sea, os pongo un ejemplo. De sistemas dinámicos de adquisición he podido hablar hasta 7 horas seguidas, no seguidas, lógicamente, con un respiro, pero quiero decir que da para mucho, igual que el resto de los ponentes. Por lo tanto, lo importante es que salgáis de aquí con unas nociones básicas, ¿de acuerdo?, que os permita luego llegar a vuestras distintas poderes adjudicadores para valorar si se las vais a implementar o si no las vais a implementar. Es decir, que conozcáis los recursos y las posibilidades que existen y también el camino que están llevando a cabo otras administraciones públicas, en este caso, ¿de acuerdo?, como las que aquí hoy hemos visto. Bien. El sistema dinámico de adquisición os decía que, por tanto, si es que utilizáramos un escalafón a la hora de sustituir la compra menor en la mayor medida posible, sería la primera de las alternativas lógicas y racionales desde el punto de vista de la estrategia. Porque la estrategia también es estrategia procedimental. Podemos hablar de la estrategia de compra pública hacia los objetivos que queremos conseguir, innovación, objetivos sociales, medioambientales, etcétera. Podemos hablar también de estrategia interna desde el punto de vista de la protocolización interna de la contratación, además de otras herramientas. Hemos visto, insisto otra vez, y permitidme que lo haga porque me ha parecido extraordinario el caso de Alcira, o las herramientas que están incorporando en el Ayuntamiento de Ribarrocha y aquellas que todavía están por incorporar. Por ejemplo, la instrucción de contratos mayores, ¿de acuerdo?, de la que nos hablaba Ilenia, ¿de acuerdo? Pero también es estrategia procedimental. El procedimiento, como vosotros sabéis, puede ser elegido por el órgano de contratación y además cada procedimiento puede ser configurado de una u otra manera. Y recordaros que empecé hablando, cuando hablaba de social, ambiental, calidad, integridad, etcétera, acabé hablando de una compra pública estratégica. Por lo tanto, el procedimiento, y yo voy a hablaros del sistema dinámico de adquisición, también debe de ser entendido desde un punto de vista estratégico en su utilización. Bien. Hablaros ya ahora del procedimiento. Primero de sentar estas bases. ¿Por qué? Porque he querido recopilar un poco, bueno, pues un poco lo que hemos visto hoy a lo largo de la jornada, ¿de acuerdo? Y por qué estamos hablando de sistemas dinámicos de adquisición y por qué estamos hoy aquí. Es un procedimiento que podemos hablar que se desarrolla en dos momentos, ¿de acuerdo? En dos partes, ¿de acuerdo? No voy a utilizar la expresión fases. ¿Por qué? Porque si utilizo fases estoy dando lugar o puedo dar lugar o se puede dar lugar a confusión. La ley habla de fases en el procedimiento específicamente. Yo hablo de partes de dos momentos, ¿de acuerdo? Un primer momento, que es donde me voy a situar, donde estoy ahora, que es el del sistema dinámico de adquisición, donde se produce una licitación, donde una serie de licitadores concurren a homologarse de acuerdo a una serie de categorías. Esto lo explicaré ahora brevemente. Bueno, brevemente en el tiempo que disponemos. En esta primera parte, es decir, cuando yo os esté hablando del sistema dinámico de adquisición, de este primer momento, de esta primera parte, me voy a ubicar aquí, donde estoy, en esta parte de la sala, ¿de acuerdo? Un poco como voy a hacer de pizarra, digital no, pero de pizarra. ¿De acuerdo? Y cuando os esté hablando de la contratación derivada, para que vosotros entendáis que estamos hablando de otro momento, yo me voy a situar en esta parte de la sala, ¿de acuerdo? Para que me entendáis, ¿de acuerdo? Es decir, os voy a intentar representar gráficamente las posibilidades que hay en esta parte del procedimiento y las posibilidades que hay en esta parte del procedimiento, que es la contratación derivada. ¿De acuerdo? Recordar, sistemas dinámicos de adquisición es en sí mismo, que tiene un primer momento donde las empresas se homologan y una segunda parte, ¿de acuerdo?, donde las empresas contratan derivadamente. Bien, ¿qué debo tener en cuenta? En primer lugar, esto que voy a decir es una obviedad, pero permitidme que lo diga, porque es algo que todos los días vemos que no ocurre. Y también vemos que cuando los tribunales administrativos, los órganos consultivos, etcétera, etcétera, es decir, los distintos tribunales, también judiciales, que se tienen que pronunciar o dictaminar respecto de un procedimiento de contratación, al final lo que hacen es prácticamente todos lo mismo, analizar los hechos, analizar los fundamentos de derecho y a pasar el velo, como digo yo, o subsumir ambas cosas dentro de los principios generales. Bien, cuando configuréis un sistema, y esta es, si hay una enseñanza que tenéis que salir de aquí, es esta. Cuando configuréis un sistema dinámico de adquisición, en el futuro, ¿de acuerdo?, tener como premisa que lo que habéis hecho es acorde con el cumplimiento de los principios generales. ¿Vaya chorrada? Pues sí. Pero lamentablemente a diario vemos que no se cumple, ¿de acuerdo? Esa es la máxima, ¿de acuerdo?, que yo creo que hay que aplicar en el seno de cualquier actuación de contratación, en las decisiones de una mesa, en cualquiera.
Es decir, si tenemos dudas ante un procedimiento, cuando lo hayamos tomado, pasémosle el velo de los principios generales. Y si vemos visos de que incumplimos algún principio general por asomo, es que nuestra decisión puede que no sea la más correcta, ¿de acuerdo? Entonces habrá que analizarla. Bien, partiendo de esa premisa, sistemas dinámicos, me sitúo en esta primera parte. Bien. Se trata de un expediente administrativo como cualquier otro, como podría ser un abierto, como podría ser un restringido. Es cierto que viene regulado en los artículos 223 a 226 y la norma, la ley, nos dice que se aplicará supletoriamente lo no previsto en los mismos de acuerdo al procedimiento restringido. Pero recordar que no deja de ser un procedimiento más, ¿vale? Desde ese punto de vista, ¿qué se acompaña a este procedimiento? Bueno, pues este procedimiento se acompaña ¿de qué? Pues de un pliego de cláusulas administrativas particulares, de una resolución de inicio, de un informe de necesidad, es decir, como cualquier otro, ¿de acuerdo? Como cualquier otro procedimiento y su tramitación no es diferente, ¿vale? Es decir, no estamos hablando de nada estratosférico, estamos hablando de un procedimiento como cualquier otro procedimiento. Bien. ¿Diferencias de este procedimiento, por ejemplo, con respecto a otros? ¿Diferencias que son muy destacables y que tenéis que tener en cuenta? Pues los siguientes, por ejemplo, su diferenciación con los acuerdos marco y con cualquier otro procedimiento, pero si lo comparamos con el acuerdo marco, que es el otro sistema de racionalización, la primera de ellas es que este es un procedimiento abierto durante toda su vigencia. Es decir, si nosotros configuramos un sistema dinámico de adquisición con una duración, vamos a poner de 4 años, luego entraremos en el detalle de la duración, pero primero dejadme que os comente estas dos diferencias. Si nosotros configuramos un procedimiento, como os decía, con una duración de 4 años, resulta que a ese procedimiento se podrán adherir licitadores durante toda su vigencia, ¿de acuerdo? Durante toda su vigencia. Y recordar que posteriormente se complementa esta exposición de acuerdo con una parte más o una visión tecnológica. Por lo tanto, podremos completar todas las dudas que salgan. Por lo tanto, durante el tercer año, segundo año, primer año de duración, cualquier licitador podrá solicitar ser parte de nuestro procedimiento y, por tanto, ser proveedor nuestro. ¿De acuerdo? No hemos cerrado el mercado. Es decir, no resulta que hemos hecho la publicación del anuncio de licitación, se ha terminado el plazo de presentación de proposiciones y el que no haya entrado se siente. Está fuera del mercado público, las nuevas empresas no pueden crecer, nuestra concurrencia competitiva ha desaparecido o se ha limitado, ¿de acuerdo? Eso no pasa. Y luego otra cosa muy importante, y es que dentro de este dinamismo y en lógica con lo anterior, este procedimiento no tiene una duración máxima establecida legalmente. Así, por ejemplo, podemos decir que los acuerdos marcos tienen una duración de 4 años. Pues bien, aquí no. Aquí podremos darle una duración mayor siempre y cuando lo motivemos, ¿de acuerdo? Podemos, insisto, luego hablaremos de la duración y de todas sus peculiaridades. Pero podemos, si quisiéramos, darle una duración, imaginémonos, de 6 años. Luego la dividimos en prórrogas, vigencia inicial, etcétera. Pero no habría problema. ¿Por qué? Porque si lo motivamos, lo motivamos. ¿Yo compro hoy suministros de ferretería? Sí. ¿Compro dentro de 6 años suministros de ferretería? Sí. ¿Se pueden adherir dentro de 6 años durante la vigencia del sistema dinámico de adquisición de empresas? Sí, por lo tanto, no hay límites a la duración. Lo único que es preciso es motivarla. Luego entraremos, insisto, en los detalles. Bien, pues dichas estas dos salvedades, hecho ese informe de necesidad para este contrato, que no ha de ser diferente a cualquier otro, más de indicar efectivamente pues las categorías que habemos o no de tener, ¿de acuerdo? Y hecho el anuncio de licitación, antes voy a explicar una cosa. Sistema dinámico de adquisición. La idea es que nosotros tenemos, imaginémonos, voy a explicar en el que estamos trabajando, uno de ellos, jardinería, suministros de jardinería, ¿de acuerdo? Se sacará una licitación, ¿no? de ese sistema dinámico de adquisición y en él hay una serie de categorías. ¿Qué son categorías? Se categoriza, que es lo que dice la ley, ¿de acuerdo? Se categoriza las distintas adquisiciones, en este caso, que es un suministro. Y os pongo los ejemplos. Especies vegetales, otra categoría es fitosanitarios, otra categoría es tierras, térreos, otra categoría rocallas y de la quinta categoría no me acuerdo. Porque no soy jardinero, no me acuerdo de la quinta categoría, pero efectivamente son categorías. ¿Qué quiere decir? Pues que dentro de las especies vegetales nos entrarán, mira, arbustos, árboles, árboles frutales, plantas herbáceas, hierbas, hasta si queremos plantas carnívoras, es decir, nos entrará absolutamente todo. ¿Qué tenemos que hacer? Dividir
O categorizar también, hay distintos modelos, luego ya os los explicaré también, pero para que entendáis esto. Primera parte, SDA, dividido en categorías, se saca, las empresas se homologan a una de esas categorías. Pues imaginaros el vivero X que solo suministra especies vegetales y no suministra rocalla, pues pedirá su homologación en la categoría de especies vegetales y no la pedirá en la de rocallas, ¿de acuerdo? Y cuando estemos en una segunda parte, que estaremos ya aquí en el contrato derivado, ¿de acuerdo?, en esta segunda parte es donde haremos las licitaciones por categorías, ¿vale? Pero me vuelvo al sistema dinámico, a cómo configurar este pliego de cláusulas administrativas y sus distintas posibilidades. Ojo, hago esta diferenciación de me vuelvo al sistema dinámico. Todo es sistema dinámico, ¿de acuerdo? Es un sistema dinámico en dos momentos. Aquí he querido diferenciar sistema dinámico de adquisición, contratación derivada, ¿de acuerdo? Bien, pues me vuelvo aquí, a estas categorías. Yo he configurado un sistema dinámico de adquisición con esas 4 categorías que os he mentado para el suministro de jardinería. Podríamos hacer lo mismo para el suministro de ferretería, podríamos hacer lo mismo para el, por ejemplo, suministro de papelería, de uniformes de policía y de un montón de cosas. Incluso, si podríamos hacer, porque aquí no hay una configuración, yo os estoy hablando de varios SDA, si alguien es tan ambicioso o tiene la posibilidad o sus suministros no son tantos, podría hacer un suministro, un SDA que agrupara a pues estas distintas cosas que he dicho. Imaginaros que podría hacer un SDA con 2 categorías, que una fuera suministros de jardinería y otra suministros de ferretería. Y dentro de estas categorías habría estas subcategorías que os he dicho. Imaginaros en jardinería, especies vegetales, como os he dicho, rocalla, tierras y fitosanitarios. ¿De acuerdo? Bien, esto es lo que os quiero decir, es decir, esto es, y voy a utilizar una expresión que utiliza un colega, Javier Mendoza, que lo cito, esto es como el ornitorrinco procedimental, ¿de acuerdo? El ornitorrinco, sabéis que es aquel animal que es un poco mamífero, un poco ovíparo y un poco anfibio, ¿no? Bien, pues efectivamente, aquí tenemos un procedimiento, os he puesto un ejemplo. Podemos hacer un SDA para una sola cuestión o podemos configurar un SDA de suministros. Recordaros, para obras, servicios y suministros. Por lo tanto, también podríamos hacer un SDA mixto. Bien, esto ya es más complejo. Vamos rizando el rizo, pero posibilidades, a ver, las haylas. La recomendación, hacer de inicio un SDA mixto, bueno, pues a lo mejor no es la mejor de las ideas, pero no sería otra cosa, de acuerdo, que un contrato mixto. Bien, en esta primera parte, SDA, homologación de las empresas. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? Tenemos que, ¿qué es lo que nos tienen que aportar a estas categorías? Bueno, pues los licitadores solo nos tienen que aportar un sobre A. Nada más, ni nos tienen que aportar proyecto técnico, ni nos tienen que aportar precio. Esto es algo que tenéis que tener muy en cuenta. Solo estáis homologando a una empresa para decirle, tú sí puedes ser proveedor de especies vegetales. Y esa misma empresa o particular se puede adherir, imaginaros, al caso a el resto de categorías, o no, ¿de acuerdo? No es obligatorio. Bien, solo sobre A. Vale, bien. Duración, os decía, ¿cómo tener en cuenta esta duración en esta primera parte? Bien, podemos tener una duración amplia. Yo, a lo mejor sí que os recomiendo, aquí tenéis que tener en cuenta otras normas, como por ejemplo si participa, si va a más de 4 años, a quién le corresponde aprobarlo, es decir, estrategia, ¿os acordáis? Si vamos a más de 4 años, pues a lo mejor no nos interesa que vaya a otro órgano o si, bueno, en fin, que lo podemos configurar. Pero mirad, desde el punto de vista de su duración, tampoco hay ningún problema en decirle a un licitador que este será un contrato, imaginaros, de 1 año prorrogable por un máximo de 3 años o 4 años a través de prórrogas anuales. ¿Por qué? Porque el licitador realmente, cuando licita un SDA, en esta parte, solo hace una homologación. ¿De acuerdo? Ellos no tienen ningún inconveniente desde el punto de vista de que han ofertado un precio, están atados por la elevación, imaginaros, del IPC, o si estamos en obras del salario de los trabajadores, etcétera, etcétera, o del convenio, la subida del convenio colectivo aplicable, o del salario mínimo interprofesional y un etcétera. No. Es decir, ellos, llegado el momento, si quieren licitan y si no quieren no licitan. También podemos establecer esa cláusula de decir, bueno, pues si usted no licita, imaginaros, 5 veces consecutivas, quien dice 5, dice 4, dice 3, a una contratación derivada, aquí
será excluido de mi SDA. Vale, muy bien. Pues tú, órgano de contratación, le excluyes, lo cual no impide, evidentemente, la prohibición de contratar que pueda volverse a presentar. Por lo tanto, esto es algo que se puede hacer, no se puede hacer, hay que valorarlo. Bien, ¿por qué? ¿Qué nos dice el pliego de la ley? Que hay que configurar el modo de funcionamiento del sistema dinámico de adquisición en el pliego de cláusulas administrativas. Es lo que nos dice, el modo de funcionamiento. Ahí os he explicado un ejemplo. Si usted no me presenta 3, 4, 5 veces consecutivas oferta en una contratación derivada, será excluido. Pero tener en cuenta que si eso lo hacemos, ¿vale?, puede volverse a presentar, no lo impide. Pero a la misma, ¿y por qué decíamos eso? Pues decíamos eso precisamente porque acordaros que decíamos que el licitador no tiene ningún problema en que la duración del contrato sea de 3, sea de 4, sea de 5. Económicamente no se va a ver perjudicado. Lógicamente esto hay que hacérselo entender, hay que hacérselo ver ahora inicialmente. Si los sistemas dinámicos de adquisición se acaban, que se están generalizando su uso, evidentemente, no solo por pequeñas poderes adjudicadores o administraciones, sino también por las grandes, sistemas de salud, ¿de acuerdo? Evidentemente, todo esto el mercado lo habrá sabiendo, porque igual que os formáis vosotros sobre sistemas dinámicos de adquisición, también os digo que se forman los empresarios y las empresas sobre sistemas dinámicos de adquisición, y os lo digo desde el conocimiento en primera persona. Bien, por lo tanto, solo sobre A. ¿Qué pedir en ese sobre A? ¿Pedimos la mitra? ¿Pedimos allí y metemos una barrera de entrada en el procedimiento? Pues no, no lo hagamos. ¿Qué estamos intentando racionalizar? Lo he dicho al inicio, o lo hemos pensado. ¿Qué estamos intentando racionalizar? Compra menor. Estamos intentando racionalizar la compra menor, ¿de acuerdo? Y desde ese punto de vista pedimos solvencias, garantías, etcétera, 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 cuando hacemos una compra menor. No. Por lo tanto, ser prudentes a la hora de configurar qué pedís en un sobre A. Pues bien, todo dependerá del objeto del contrato. Sí, si estamos en un ámbito sanitario, estamos pidiendo algo que pueda afectar, vale, bien, pues habrá que pedir una solvencia, pero bueno, no es el caso. Aquí no estamos en un foro sanitario, todos sois administración local o PANAPS o resto del sector público, por lo tanto, no enfocado al ámbito sanitario. Bien. Otra de las ventajas del sistema dinámico de adquisición en esta parte es que aquí no hay presupuesto base de licitación. No hay que retener un solo euro. Aquí los interventores dan palmas, ¿no? Bien, no hay que retener un solo euro, solo hay que estimar. Ya sabéis lo que es el valor estimado y para qué sirve. Para decidir las reglas del procedimiento, no para otra cosa. ¿De acuerdo? Bien, solo hay que estimar. Por tanto, ¿cómo hacemos esa estimación? Y aquí vienen pautas y prácticas que podéis ir tomando nota. Pues evidentemente yo mi recomendación, y os hago una pregunta, sois muchos administración local, ¿habéis gastado lo mismo este año que el año pasado? Este año menos, seguro. Vale, este año más. Bien, pues cuando hagáis el valor estimado, al menos tener en cuenta un año electoral, al menos, es mi recomendación, al menos. ¿Por qué? Porque si no la media no va a ser real, va a ser ficticia y a lo mejor habéis estimado un valor estimado para 4 años y resulta que el tercero os quedáis a 0. Anda, se nos ha acabado aquí el valor estimado, ¿seguimos comprando? No, sabéis que eso no se puede, no se puede. Cuando se agota el valor estimado hay que volver a licitar. Por lo tanto, recomendación clara es que al menos tengáis en cuenta dentro del valor estimado un año electoral. Bien. ¿Y con ese valor estimado qué podemos hacer? Bien, si yo he dado una duración de 4 años, imaginaros, 2 más 1 más 1, por ejemplo, es un ejemplo, para no pasar por la Junta de Pleno, ¿no? Y para que el órgano de contratación sea otro y todo sea más sencillo, pues ¿qué deciros? Pues que tengáis en cuenta en ese valor estimado también los posibles incrementos. Es decir, vosotros habéis estimado, por ejemplo, lo que habéis hecho en los últimos 4 años en esta compra menor. Pues tenéis que hacer una estimación correcta, porque acordaros, artículos 100 y siguientes, el precio ha de ser correcto, el valor estimado ha de ser correcto y adecuado al precio de mercado, en el momento de la invitación, etcétera, etcétera, y del anuncio de licitación, etcétera, etcétera. Y el precio también nos dice lo mismo respecto del precio de adjudicación. Bien, tenéis que estimar, o deberíais estimar, ¿de acuerdo?, esas posibles subidas del IPC que ha habido en periodos anteriores. ¿Por qué? Porque vosotros, y yo lo entiendo así, cuando licitéis dentro de 3 años, pensar que se pueden adquirir e incorporar nuevas empresas, cuando licitéis dentro de 3 años, a lo mejor el precio de los suministros que estáis pidiendo, o de los servicios o de las obras, no es el mismo que 3 años atrás.
Y el precio de esa invitación ha de ser adecuado al mercado si seguimos la ley. Por lo tanto, intentar aprovechar, ¿de acuerdo?, hacer una estimación con los salarios, también con el IPC, es decir, aquellos elementos todo fundamentado y citado, ¿de acuerdo?, en el cálculo del valor estimado para que este valor estimado sea real por categorías. Eso nos dará un total que, como ya sabéis, nos dará unas normas de aplicación. Perfil de contratante, como cualquier otro contrato, publicidad de este pliego de cláusulas y toda su documentación, ¿de acuerdo?, anuncio de licitación, en el perfil de contratante correspondiente y, evidentemente, al DOUE, si es un SARA. Bien. Respecto del pliego de cláusulas y la forma de entrada, el sobre A. Aquí la práctica no está clara, la ley es ambigua. Bajo mi punto de vista, aplicando supletoriamente el procedimiento restringido, hay que dar el derecho a presentar el DEUC. No podemos omitir la presentación del DEUC, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el DEUC ha de estar. Ahora bien, ¿hay inconveniente o puede haber inconveniente también en permitir la presentación, dado que pensar que es un procedimiento de homologación? La mesa de contratación se va a tener que reunir únicamente para ver los documentos de ese sobre A y decirle, oiga, ustedes están admitidos a mi SDA. Cuando empiece a licitar serán invitados, ¿de acuerdo? Bien. ¿Habría algún inconveniente, de acuerdo, en dejar permitir también la presentación de la documentación básica? Porque si estamos racionalizando compra menor, ser coherentes, ser estratégicos. No les pedíamos garantía, no les pedíamos de nada. No lo pidamos ahora, porque lo que vamos a comprar aquí es lo mismo que estábamos comprando a través de compra menor antes. Por lo tanto, si pedimos y pedimos y pedimos como filtro de entrada para aquellos suministros donde no pedíamos, lo que vamos a tener es una barrera de entrada de limitación de la competencia, que, aparte de contraria a la norma, nos perjudica. Bien. Por tanto, DEUC y posibilidad de presentación de documentación. Más cuestiones. Los criterios de adjudicación. Mirad, los criterios de adjudicación no hay que determinarlos definitivamente aquí, sino que simplemente hay que indicarlos, y podrán ser desarrollados aquí, en la contratación derivada, podrán ser desarrollados aquí, ¿de acuerdo? Es decir, yo aquí, en el pliego de cláusulas administrativas, puedo decir, iré al 100% precio. Bueno, ahí ya no hay nada que, pongo mi fórmula, porque tiene que ser, ¿de acuerdo? Y ahí ya no hay nada que determinar. Pero yo puedo decir, imaginaros, estamos siempre hipotéticamente, ¿de acuerdo?, explicando este procedimiento, que voy al 80% del precio, o sea, puedo decir incluso que iré al 100% al precio, menos en determinadas categorías A y B, las que queráis, imaginaros, especies vegetales y tierras, que no tiene sentido. En suministros de jardinería se irá totalmente al precio, porque es lo lógico, ¿no? O parece, más bien. Pues se puede decir, para determinadas categorías se podrá llegar a utilizar como criterios sometidos a calidad, no tengo que decir porque sean de juicio de valor o no, ¿de acuerdo?, un total de 20%. Por lo tanto, en determinadas ocasiones serán 80 y 20. Y aquí determinaremos qué criterios van a ser, ¿de acuerdo? Es decir, tú puedes fijar el porcentaje, luego lo que no puedes decir aquí que vas a poner un 40 o vas a poner un 30. Si has dicho un 20, aquí estás atado. Pero no estás atado en cuanto a la determinación de esos criterios. ¿Me explico? Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque es una compra dinámica. Ahora bien, recomendaciones. Mirad, si estamos racionalizando compra menor, si no habéis pedido criterios de calidad nunca para contratos menores, no os compliquéis la vida. Meter criterios de adjudicación referidos a la calidad o huyendo del precio es un problema para esto que no lo pedíamos antes. Y alguien me dirá, no, es que nosotros en los contratos menores, bueno, pues si ustedes en los contratos menores solicitan criterios sometidos, no sé, a juicio de valor o a la calidad, aunque sean evaluados objetivamente, pues chapó, háganlo. Pero evidentemente si lo que queremos es racionalizar, dinamizar y tener una compra rápida, eficiente y eficaz, también, es decir, que nos surtan lo que, pues a lo mejor tenemos que plantearnos si esto nos hace falta. Lo podemos prever para determinados, a lo mejor, determinados SDA si nos puede llegar a hacer falta. Bueno, pues en ese caso, ¿de acuerdo?, sí lo pondremos y luego lo determinaremos. Ya cuando llegue al contrato derivado os hablaré de él. Bien, plazo de presentación de solicitudes. Mirad,
durante 30 días naturales se podrán presentar solicitudes de participación en el sistema dinámico de adquisición desde que se publique en el pliego de cláusulas administrativas en el perfil de contratante. Y lo que nos dice la ley únicamente es que en estos 30 días no se podrá comprar con cargo al sistema dinámico. Es decir, no me podré venir aquí a invitar a todos estos señores que sí han conseguido homologarse en los primeros 20 días y dejar fuera a estos todos que no han conseguido o aún están pendientes de homologación. Es decir, durante los 30 primeros días, pero como en cualquier otro procedimiento, no se podrá comprar. Luego, previsiones que hay que tener. Mirad, la ley dice que en el plazo de 10 días hábiles, desde que se presenta la solicitud de participación de los licitadores para ser homologados, el órgano de contratación habrá de contestarles. ¿Por qué digo yo la mesa? Porque yo en esta parte, en el sistema dinámico, sí recomiendo que haya una mesa de contratación. Sin embargo, no recomiendo que haya una mesa de contratación en esta parte, menos si voy solo a precio. Evidentemente, si voy a otro tipo de criterios, sí habrá de haberla. Pero, por ejemplo, no utilizar aquí mesa de contratación es absurdo, estáis complicándoos la vida, ¿de acuerdo? Si no utilizáis criterios sometidos a juicio de valor. Y ojo, los criterios sometidos a juicio de valor o de la calidad solo en muy determinadas ocasiones. Estamos racionalizando compra menor. Estos son recomendaciones, no prohibiciones. Usted puede poner aquí lo que quiera, como en cualquier otro contrato. Ahora bien, lo que tiene que ver, y perdonadme la expresión, es si estamos haciendo un pan como unas tortas, dice el refrán, ¿no? Bien, estamos racionalizando compra menor. Pues si estamos racionalizando compra menor, seamos estratégicos y seamos objetivos. Bien. 10 días para evaluar. ¿Qué quiere decir 10 días para evaluar? Que la mesa de contratación tendrá que contestar en el plazo de 10 días hábiles a aquellos licitadores que se soliciten homologar. Esto quiere decir que sí, que son 10 días hábiles, que no es cuando quiera, que no puedo decir, pues yo espero 30 días y cuando ya tenga todas contestadas. Bueno, usted lo puede hacer. ¿Qué daría lugar? Bueno, pues a lo mejor, probablemente a nada, es una irregularidad. No lo sé, todavía nadie se ha pronunciado y no me atrevo yo a pronunciarme porque la verdad es que los pronunciamientos cada vez son más dispares, ¿no? y ya uno no sabe a qué pensar o a qué atenerse. Pero lo cierto es que tenemos un plazo legal y mi recomendación es cumplirlo, qué duda cabe. Ese plazo legal para contestar de 10 días hábiles puede ser de 15 días hábiles, ¿vale? Pero hay que motivarlo, hay que motivar el por qué. Bien, luego os comentaré en las posibles adhesiones posteriores ¿por qué podemos llegar a motivar ese plazo de 15 días hábiles? Pero inicialmente, mirad, yo no lo haría. Es decir, a lo mejor tampoco vamos a tener tantos proveedores, vamos a poner que son nuestros primeros sistemas dinámicos, también nos van a servir para rodarse la mesa de contratación, por lo tanto, acordaros, en el plazo de 10 días hábiles, dentro de esos 30, hay que contestar. Esto puede llevar a, fijaros, a la casuística de ¿qué? De que el día 30 os entre la última solicitud de participación y el día 31, el día 1 posterior a esa finalización del plazo de presentación de solicitudes, la mesa las tenga ya todas contestadas, con lo cual os permitirá ya comprar. O os puede llevar a la casuística de que, pongamos, el día 25 os entre una última invitación, o sea, una última solicitud de participación y vosotros la tengáis contestada antes del día 30, con lo cual el día 31 podéis estar comprando con cargo al sistema dinámico. Por lo tanto, son plazos mínimos, pero luego la casuística y la realidad puede ser muy diferente. Bien, otras de las ventajas. Es un sistema como sistema de racionalización de la compra pública que puede ser realizado de manera centralizada o descentralizada. ¿Qué quiere decir con esto? Mirad, imaginaos las administraciones públicas que tienen varios órganos de contratación porque tienen administración institucional, ¿de acuerdo? Instrumental. En este caso, bien, pues oye, ¿por qué no se puede hacer una compra conjunta mientras que de manera que esta administración instrumental, de acuerdo, ceda, imaginaros, la competencia para contratar en esta parte, no quiero decir fase, en esta parte, de acuerdo, al órgano de contratación principal, en este caso, imaginaros el del ayuntamiento, seguro que aquí hay ayuntamientos que tienen administración instrumental, mientras que la compra derivada ya sea hecha desde aquí, autónomamente por estos distintos órganos de contratación, es decir, que el ayuntamiento compre aquí su compra derivada, la administración instrumental compre aquí también su compra derivada. Eso se puede hacer, ¿de acuerdo? También, efectivamente. También se pueden hacer otras cosas, ¿no? Estoy pensando en las centrales de... Pero todo eso es mucho más complicado, o lleva más tiempo, o puede que no sea tan rentable. Bien, modificación de los sistemas dinámicos de adquisición.
Os he hablado del valor estimado, os he hablado de consejos o recomendaciones o pura lógica de cómo hacer ese valor estimado. Os he hablado de, para mí, la necesidad de que el precio de mercado esté actualizado en cada momento de la invitación a lo largo del valor estimado. Os he hablado de lo que no se ha hablado, mejor dicho, es de la posibilidad de modificar, de acuerdo, el valor estimado. Bien, evidentemente, por ejemplo, en un suministro o un servicio, si acudimos, por ejemplo, a la disposición adicional 33, ¿de acuerdo? Nos dice que en aquellos servicios o suministros en los que no sepamos el volumen de pues servicios y suministros, valga la redundancia, de los que vamos a adquirir, se podrán aplicar lo previsto por el artículo 204, que habla de hasta un máximo un 20% de acuerdo, modificación del valor estimado en este caso. Bien, mi recomendación es que preveáis la posibilidad de modificar el valor estimado del contrato hasta un máximo de un 20%, ¿de acuerdo? Sobre todo si este tiene una duración ostensible, larga o aunque no la tenga, es decir, prever la modificación del sistema dinámico de adquisición en su valor estimado. Y otra cuestión respecto a la pérdida de vigencia de oportunidad del sistema dinámico de adquisición. Mirad, esto es algo que también se puede pensar, que es ¿hace falta o la delimitación de las categorías no nos dejará fuera de...? Vamos a ver, cuando nosotros definimos las categorías, ¿de acuerdo? Las categorías se definen, por ejemplo, se pueden definir conforme al CPV, por ejemplo, y además se deben definir de una manera, no quiero decir amplia y genérica, pero es que no estamos hablando de la realización de un pliego de prescripciones técnicas. Es más, existen sistemas dinámicos de adquisición donde la figura del pliego de prescripciones técnicas ni existe. Simplemente se dice que en esta parte del procedimiento no es precisa el pliego de prescripciones técnicas. ¿Por qué? Porque en la contratación menor, ¿de acuerdo? Nosotros, ¿qué prescripciones técnicas, imaginaros, vamos a hacer de una jardinería? ¿De acuerdo? Definiremos la categoría por CPVs, si queremos que haya palmeras, si queremos que haya... Es decir, ampliamos todo lo que podamos, ¿de acuerdo? Y también decimos cualquier otra cuestión que entre, o suministro, en este caso, especie vegetal, imaginaros, que entre dentro de los CPVs previstos. Lo que os quiero decir es que si configuramos correctamente la categoría, las categorías no se quedan obsoletas en el tiempo. Por ejemplo, con el avance de la tecnología. Vamos a olvidarnos de las especies vegetales, que lo único que podemos hacer son injertos, ¿no? Digamos, un poco... Bien, vamos a pensar en la tecnología. Me están grabando, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos a pensar, si yo defino portátiles como categoría, ¿de acuerdo? Por ejemplo, o defino... ¿cómo se llaman? Hardware externo, teclado, ratones, impresoras, ¿de acuerdo? Yo no tengo que definir cómo es la impresora, ni cómo es el portátil, ni si tiene que tener la pantalla 17,4 pulgadas o si tiene que ser un i7, no sé si estoy haciendo publicidad. De todos modos, no tenemos que hacer esto, simplemente tenemos que decir portátiles, referirnos, y dentro de esta categoría, imaginaros que dentro de 6 años sale un portátil, no voy a decir que vuela, pero bueno, ¿de acuerdo? No pasa nada, es un portátil. Esto, por ejemplo, para el ámbito sanitario es muy importante, porque los catéteres, por decir algo, ¿de acuerdo? Hoy son de una manera, pero dentro de 6 años serán de otra. Y a lo mejor incorporan un chip que ahora no lo incorpora, ¿de acuerdo? Bien, por lo tanto, no necesitamos tener prevista la modificación de la categoría, necesariamente, si lo configuramos bien, por razón de la evolución tecnológica. Otra de las ventajas importantes de los sistemas dinámicos. Y si hemos hecho bien nuestras cuentas en el valor estimado, también podremos estar de acuerdo al precio de mercado, es decir, nuestro valor estimado con su posibilidad de modificación, que he previsto hasta un 20%, nos dará para afrontar en su caso, que no necesariamente ha de ser así, el encarecimiento tecnológico que pueda haber habido o la evolución. Bien, os decía también, mesa de contratación, sí aquí, sí, por sentido común, porque hay un sobre A, nada más, por sentido común, por corresponsabilizar en un órgano colegiado, ¿vale? Mesa de contratación en esta parte, en el contrato de derivado. Mirad, ya lo he comentado, si vamos solo a precio ni se os ocurra. Salvo que haya criterios sometidos a juicio de valor, bueno, pues yo no le veo mucho sentido. Yo he visto, oído, no, es que a partir de determinada cuantía me da miedo contratar derivadamente sin mesa de contratación. Bueno,
El razonamiento es de desconfianza, no es de necesidad, porque si estás aplicando una fórmula, al final te lo hace una máquina, porque no lo he dicho, pero lo he dado por hecho. El sistema dinámico de adquisición es un procedimiento totalmente electrónico, por lo tanto, no cabe ninguna de las salvedades previstas en la disposición adicional 15, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si se dieran alguna de estas salvedades, no podemos acudir a este procedimiento. Es un procedimiento íntegramente electrónico, uno de ellos. Bien. Solvencia de entrada. Solvencia. Bien. Ya os he dicho, estáis racionalizando compra menor. Si no pedíais solvencia, pedir la solvencia justa. En todo caso, lo que debéis prever si pedís solvencia es la solvencia de entrada de nuevas empresas. ¿Por qué? Porque este es un procedimiento donde pueden entrar, mañana abre una ferretería, mañana abre un vivero aquí y es una nueva empresa, ¿de acuerdo? Imaginaros que se da el caso con una vigencia inferior a 5 años y puede solicitar participar en ese mercado público de la contratación, que esta es la ventaja ventajísima. ¿Por qué? Y todo esto está hilado, es que la ley hay que entenderla como un todo, esto está hilado a los planes de contratación, por eso antes hablaba de planificación. Si vosotros planificáis y programáis vuestra compra menor y os salen sistemas dinámicos de adquisición, os encontraréis con que esos sistemas dinámicos de adquisición a lo mejor se convierten en contratos SARA. No es tan difícil, 221.000 euros para servicios y suministros. Si hago una programación, no lo sé, hay cosas que probablemente en los años, a través de la contratación menor, podrían llegar a alcanzar esos importes. Pues resulta que ya es un contrato que por imperativo legal entra en el plan anual de contratación. Y ese plan anual de contratación, insisto, recomendación, en Ribarrocha lo van a hacer, es un plan que hay que exponer a las pequeñas y medianas empresas. Y más en el caso, por ejemplo, de ellos, que tienen una oficina específica de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, algo que, si hay recursos, es necesario prever y considerar. Bueno, no me quiero ir por esa parte, por la parte de lo que entiendo o cómo veo yo la contratación. Bien, garantía, fijaros. ¿Pedimos garantía para los contratos menores? Generalmente no. Y alguien me dirá, yo los pido en obras a veces, no sé qué. Bueno, lo primero que le diría yo es, bien, no está prohibido, pero habría que plantearse si es lógico o si con una interpretación finalista teológica de la norma incluso es posible. ¿Por qué? Porque recordemos que en el procedimiento supersimplificado está prohibido la garantía. Y si en una contratación de 90.000 euros, como nos ha expuesto José Luis Serrano, está prohibida la garantía definitiva, oiga, vale, prohibido no está. Algún día a lo mejor alguien nos dirá algo o ya hay un pronunciamiento y lo desconocemos, porque, en fin, cada día son más y ya es imposible leer absolutamente todo lo que hay. Bien, por lo tanto, garantía. Si vamos solo a precios, si estamos racionalizando compra menor, la recomendación que yo haría es no pedirla. Pero ahora bien, vamos a ver las distintas posibilidades que tiene la garantía. La primera de ellas, ¿podríamos tener la garantía pedida aquí, en esta primera parte? No, porque solo estamos pidiendo un sobre A, no compliquemos la vida, ese señor todavía no es adjudicatario de nada. Tampoco prever nunca una garantía en función del valor estimado de la categoría, ¿de acuerdo? O sea, no, vale. De pedir garantía, yo me iría aquí, a la contratación derivada. Y bien, evidentemente facilitaría la garantía mediante retención en el precio. Evidentemente estamos en compras menores, en compras que podemos utilizar la garantía mediante retención en el precio de manera lógica. Insisto, mi recomendación es no pedirla a priori, ¿vale? Pero tener en cuenta que la ley también permite, en el caso de que pidáis garantía, la recapitalización de la garantía, de manera que cuando lo adjudicado por el contratista, o sea, por el licitador, a través de contratos derivados, supere la cuantía del 5% previsto, podrá recapitalizarse, es decir, podrá volver a reconstituir o aumentar o actualizar su garantía, igual que, imaginaros, fuera modificado, ¿vale? Pero bueno, ya, insisto, esto no son pautas mágicas, es decir, habrá contratos donde, oye, pues sí que habrá que pedir garantías de SDA porque estamos hablando pues, de algo verdaderamente, oye, importante y tal, y habrá otros que no. ¿Habéis pedido alguna vez garantía en papelería para el suministro de utensilios? No. Bueno, pues entonces, ¿podéis pedirla ahora? Claro que podéis pedirla. ¿Os va vuestro vendedor habitual a tener una barrera de entrada? Pues sí, se la habéis puesto. Eso es lo que tenéis que ver, ¿de acuerdo? Bien, responsable del contrato. Posibilidades del responsable del contrato. Mirad, el responsable del contrato lo podemos poner aquí, SDAs, lo podemos poner aquí, ¿vale? Intentemos evitar la burocracia. Lo podemos poner aquí, lo podemos nombrar en cada vez que hagamos una invitación y cada vez que
en la contratación derivada, ¿de acuerdo?, se vaya a hacer una compra. Bien, es algo que va a estar y a lo mejor seguro que más de una vez un papel va y viene porque ese responsable del contrato no está. Bien, cosas que se pueden hacer, pues podemos nombrar un responsable del contrato para la parte del sistema dinámico de adquisición, encargado de, efectivamente, el cumplimiento de las mesas de contratación, de velar por que todo esté, del envío de las invitaciones, etcétera. Digamos un responsable de la parte administrativa y también podemos nombrar aquí responsable del contrato de la parte de ejecución propiamente dicha del contrato. Bien, ahora bien, ¿cómo hacerlo aquí? Insisto, lo podéis hacer cada vez que hagáis una invitación. Burocracia. Tengo un amigo, ya jubilado, que dice burocracia. Pues burocracia, ¿vale? Entonces, ¿podemos hacerlo de qué modo? Pues, oye, si tenemos la posibilidad, analicemos cada sistema dinámico de adquisición. Bueno, pues a lo mejor podemos nombrar un responsable del contrato para cada una de las categorías, momento que lo podremos hacer en el pliego. Para cada una de las categorías, he dicho. O podremos nombrar un responsable del contrato para todas las categorías, o para 2 categorías uno y para 3 otro. ¿Me explico? Es decir, intentar evitar cuanto más posible también vuestra carga administrativa. Posibilidades de configurar el responsable del contrato, como veis, varias y diversas. Evidentemente tenéis que prever la sucesión, las cesiones y el tema de las prórrogas. En el tema de las prórrogas sí que os digo que la parte del sistema dinámico de adquisición tenga una vigencia mayor, ¿de acuerdo? No, mejor dicho, la parte de la contratación derivada pueda tener una vigencia mayor a la duración del sistema dinámico de adquisición. ¿Por qué? Porque eso os permitirá que lo que hayáis contratado de manera derivada con anticipación a la finalización del sistema dinámico de adquisición pueda tener una duración a mayores, el tiempo necesario para, en su caso de no haber planificado o no haber llegado a tiempo, muchos motivos, ¿de acuerdo?, os dé tiempo a reponer ese sistema dinámico de adquisición. Es decir, mi recomendación es que no hagáis coincidir coetáneamente en el tiempo una cosa y otra, ¿de acuerdo? Bien, voy a pasar ya a la compra derivada. Fijaros, cuando hablaba de categorías, y me paso a la compra derivada, cuando hablaba de categorías, la ley nos dice que podemos categorizar por zona geográfica. Ojo, también es una posibilidad. Administraciones con distintas zonas geográficas, núcleos de población diferenciados, habrá que verlo si nos conviene. Y también nos permite racionalizar por lo que llama el volumen máximo de compra, si no recuerdo mal. Bien, este volumen máximo de compra, ¿qué quiere decir? Pues es una especie, porque imaginaros que nosotros racionalizamos toda la ferretería y sí que conseguimos una serie de categorías, pero al final nos queda ahí un totum revolutum que no sabemos cómo categorizar. ¿Ese qué es? El volumen máximo de compras de contratos previstos. El volumen máximo de contratos, dice la ley. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podemos prever una especie también de categoría como cajón desastre de todo aquello que no me entre en distintas categorías. El legislador ha sido previsor, ¿de acuerdo? De manera que podamos racionalizar toda nuestra compra. Bien, esa es otra posibilidad. Aquí ya sí, ¿qué tenemos que decir? Presupuesto base de licitación. Toca a la hora de licitar, toca a la hora de comprar. Aquí ya licitamos. ¿Qué necesitamos para licitar? Un presupuesto base de licitación, el correspondiente expediente contable, la correspondiente fiscalización, ¿de acuerdo? El correspondiente informe de necesidad. Bien, esto es complicado. Mirad, ¿qué pedís para comprar un contrato menor? ¿Qué tipo de memoria? ¿Qué tipo de informe de necesidad utilizáis? Pues algo breve, algo básico, ¿de acuerdo? Incluso en algunas veces se utilizará una ficha técnica, ¿no? ¿De acuerdo? Pues esto es lo que se requiere. Este es el que sería el PPT. Estamos comprando compra menor de manera dinámica, cumpliendo los principios generales de la contratación pública y a través de un procedimiento legalmente establecido, donde, ojo, no hay fraccionamiento del objeto del contrato. Y, ¿de acuerdo? No hay fraccionamiento del objeto del contrato y no hay límite a la compra que se puede realizar, ni en tiempo ni en cuantía, por compra derivada. ¿Me explico? Yo puedo tener, resulta que saco 4 contrataciones derivadas y tengo un cada una de ellas de 10.000 y tengo 6 empresas o entidades homologadas en una categoría de especies vegetales y de esas 4 compras, sacadas una cada mes, ha sido adjudicatario una misma entidad. Sumarían 40.000 en 4 meses.
ni he fraccionado el objeto del contrato, ¿de acuerdo? Ni hay límite cuantitativo. ¿Por qué? Porque es un sistema dinámico de adquisición previsto, cumpliendo los principios generales de la contratación pública, respetando los mismos, invitación, mismos criterios de adjudicación definidos en cada compra. Acordaros, aquí ya los definimos. Si vamos siempre al precio, los hemos definido allí, bueno, pues los utilizamos aquí. Si necesitamos definirlos, el PPT, entre comillas, que vamos a comprar, será aquí comunicado, ¿de acuerdo? Es un ejemplo claro, pues efectivamente, de racionalización, sobre todo de la compra menor. Bueno, ya os he dicho que allí, acordaros, hay presupuesto base de licitación, sí. Ya os he dicho que allí criterios de adjudicación, hemos hablado también de la garantía, hemos hablado del responsable del contrato, os he dicho que no hay límites cuantitativos a la compra, os he comentado que no hay fraccionamiento del objeto del contrato, pero sí que os quiero hacer dos cuestiones. Funcionamiento aquí. Este es el único, porque nada es perfecto, nadie es perfecto, nada ni nadie, ¿no? Este es, digamos, el único reproche legislativo que cabría hacerle, bajo mi punto de vista, al sistema dinámico de adquisición. Y es el plazo para presentación de ofertas. Desde que el poder adjudicador invita, ¿de acuerdo?, a los operadores, tienen estos 10 días para presentar ofertas. 10 días, ¿de acuerdo? 10 días naturales. Bien, alguien me podría decir, jo, pues sí, se han pasado. Pues sí, se han pasado. ¿Por qué? Porque aparte no tiene muy sentido. Pensar que estamos hablando de compras de uso corriente, de obras, servicios y suministros. Y para el SUSI, el procedimiento súper simplificado, la ley nos permite aplicar 5 días cuando se trate de bienes y servicios disponibles en el mercado. ¿Por qué aquí no lo han hecho? No lo sé, ¿de acuerdo? Pero quizás es lo único que lo ralentiza. Y alguien me puede decir, ya no vale el procedimiento. Vale, pues sigamos haciendo las cosas como antes. Entonces retomamos todas las charlas, nos quedamos con la de Jorge y ¿qué hacemos? No, mira, hay que ser lógicos, ambiciosos, desde el punto de vista de lo que tengamos que hacer. Bien, pues intentemos buscar soluciones, intentemos de alguna manera invitar a reducir ese plazo. Recogiéndolo en el pliego, no podemos obligarlo, pero sí que podemos invitar a que nos presenten una renuncia, establecer el modelo, porque aquí tener en cuenta una cosa, cuando yo tengo 6 entidades, por ejemplo, homologadas en una categoría, en el momento que el tercer día, el cuarto día, el quinto día tenga las 6 ofertas de las entidades, yo no tengo que esperar a nadie más que venga por la puerta, porque nadie más puede venir a esta contratación derivada. Sí puede venir alguien más a homologarse aquí, a esta categoría, y en la próxima contratación derivada será invitado. Vale, perfecto, pero en esta contratación derivada, mire usted, esto está cerrado, por lo tanto, sí nos permitiría estar ese 6.º día de acuerdo adquiriendo nuestra compra. ¿Qué decía yo? Pues oye, de alguna manera, acordaros de aquello del modo de funcionamiento del pliego de cláusulas administrativas particulares. Bueno, pues de alguna manera podemos invitar, de acuerdo, a nuestros operadores, a nuestras empresas homologadas, ¿a qué? A que, oye, normalmente actúan de buena fe, mi experiencia. Los proveedores no están a hacer, permitirme la expresión, la puñeta. Entonces, si nosotros establecemos un sistema en el que le permitimos, a través de un modelo establecido en el pliego, de acuerdo, presentar su renuncia a presentar oferta en esa contratación derivada en concreto, de acuerdo, si es un operador que voy a estar trabajando con él durante 6 años, a lo mejor me la presenta. Y si no, le puedo invitar, incitar. Ojo, la no presentación no puede dar lugar a nada, ni sanción, ni exclusión, ni nada. Estaríamos vulnerando todos los principios generales. Sin embargo, si tú, como empresa invitada, te permite decir que, oye, el tercer día, mire, no voy a presentar oferta, tú lo puedes hacer por válido, es uno de tus proveedores. Es decir, es la forma de intentar reducir esos 10 días. No obstante, no vamos a quedarnos solo con lo malo. ¿Cuánto tardáis en hacer un contrato menor? ¿Cuánto se tarda en hacer un contrato menor? ¿Cuántos problemas? ¿Cuántas veces se fiscaliza y se ve? Cuando decía Jorge, cuando te das cuenta llevas 2 días viéndolo y solo es una propuesta, no es nada más. Bien, por lo tanto, seamos objetivos. Lo cierto es que las entidades que están funcionando ya con este sistema tardan de 2 a 3 días en preparar una contratación derivada. Luego tenemos el plazo de 10 días. También podemos encontrarnos con que en 3 días tengamos el precio. Es decir, cuanto más le compliquemos al operador, más tarde, ¿de acuerdo?, vamos a tardar. Bien, ¿qué quiero deciros también? Por último, evidentemente, prever la prórroga, los contratos derivados. Me quedan
unos minutos que sí que voy a aprovechar, pero antes quiero decir una cosa, y es lo siguiente. Mi recomendación, la ley no lo establece, tenemos que limitar, ¿de acuerdo?, el importe máximo que podemos hacer compras derivadas. Es decir, si nosotros estamos racionalizando compra menor, tenemos que decir que no se podrán hacer compras derivadas unitarias, es decir, licitaciones individuales, por importe superior a X. Eso no quiere decir que no puedas hacer, como decía antes, 4 compras de 10.000 euros porque has ampliado una avenida, ¿de acuerdo? Y quieres poner palmeras, no sé qué, no sé qué y no sé qué más. No, eso lo puedes hacer. Lo que no puedes hacer es decir, voy a hacer una compra, imaginaros, de 50.000, de 60.000, de 100.000. Yo no lo veo, porque entonces todos esos principios generales, que era por donde empezaba, de la contratación pública, de repente los estamos nublando, ¿vale? ¿Por qué? Porque evidentemente a ese mercado, sí, ¿puede entrar cualquiera? Sí, puede entrar cualquiera, pero a lo mejor en ese momento no ha entrado, ¿de acuerdo? Y evidentemente lo que hay que buscar es el principio general de la oferta económica más ventajosa y hay que ver si a través de un procedimiento externo no tendríamos una mejor oferta, ¿de acuerdo? Bien, por lo tanto, mi recomendación es que limitéis la compra menor. Primero, por integridad, por higiene de los principios generales y segundo, para evitar malos usos y malas praxis. Yo no os voy a decir en cuánto limitar, eso ya dependerá de cada uno. Alguien podrá decir, pues mira, la limitación va a ser en función de las cuantías establecidas para los contratos menores. Alguien podrá decir, pues yo pondré las cuantías previstas para el sistema supersimplificado, de manera que pongamos en el pliego eso, que las compras derivadas podrán ser por este límite máximo y todo aquello que se quiera comprar, ¿de acuerdo?, a partir de aquí, tendrá que ser realizado externamente por cualquiera de los otros procedimientos legalmente previstos en la norma. Esto me puede dar lugar, imaginaros, estoy pensando en el alcantarillado, se rompen alcantarillas todos los días, eso es recurrente, o los parches del asfaltado. Esto me puede dar lugar a evitar que alguien me venga y diga, quiero asfaltar medio pueblo a través del sistema dinámico de adquisición. No, no se pensó para esto, ¿de acuerdo? Se pensó para esos parches. Bien, eso por un lado, por lo tanto creo que lo tenéis que tener en cuenta. Y por último, esto que he dicho, hay que ponerlo muy en relación con otra cosa que está aquí, en el sistema dinámico de adquisición, que son las normas de fiscalización. La ponencia se llamaba Cuestiones prácticas y fiscalización. Mirad, esto también es muy importante, por eso hemos traído a interventores a esta ponencia, a estas jornadas, porque la fiscalización es fundamental. Hay que prever, estáis en el tiempo oportuno, la fiscalización en las normas de ejecución presupuestarias, que sabemos que son fuente obligatoria para las administraciones, para las entidades locales, la fiscalización de los sistemas dinámicos de adquisición. Es ahora el momento, ¿de acuerdo? Bien, aquellos que no lo tengáis, si utilizáis este límite, por ejemplo, de los contratos menores que os he dicho, ¿de acuerdo? Que lo pondremos allí en el pliego, pero lo aplicaremos aquí en los contratos derivados, evidentemente podremos llegar a decir que analógicamente se le aplicarán las normas previstas para la contratación menor, las normas de fiscalización, si no hemos tenido normas del sistema dinámico. Recomendaciones, prever las normas del sistema dinámico que vais a aplicar. Esas normas de fiscalización tienen que estar muy a colación de las cuantías que deberíais establecer en las compras derivadas máximas, ¿de acuerdo? Y si no están, yo no veo inconveniente, si hemos fijado 15.000, ¿de acuerdo?, por ejemplo, 40 si estamos en obras, que utilicemos de manera analógica y mientras no la actualicemos, que lo suyo es hacerlo, ¿de acuerdo?, las normas previstas para la contratación menor. Pero atención, queremos ser dinámicos. Esto es un procedimiento como otra cualquiera. Si me lo permitís, no digáis aquí, vamos a utilizar las normas de fiscalización del procedimiento simplificado. Se acabó el dinamismo. ¿Vamos a aplicar las normas de fiscalización? No. ¿Qué estáis comprando? Compra menor. ¿Por qué cuantías? ¿Qué fiscalización utilizáis de manera general para esas cuantías? Vale, esto es lo que tenéis que prever. Si decís, no, es que yo no me fío y entonces a cada compra derivada le voy a aplicar la fiscalización prevista para, insisto, para el procedimiento simplificado. Bueno, pues habremos ralentizado en demasía nuestro procedimiento para comprar
esas grapas, bueno, pues lo que decíamos, ¿de acuerdo? Bien, ya creo que estoy en hora, sí, 3-4 minutos. Si tenéis alguna pregunta, la publicidad de los contratos derivados, 3 meses, lo dice la ley, no tiene problema, como los contratos menores, y si ya hacéis como Alcira, pues ya no tenéis que cargarlos como hace Gandía. Con lo cual, venga, ¿alguna pregunta? Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Las podemos dejar para el final cuando Elena hable? Sí. Entiendo que al ser otro procedimiento no entra en la acumulación de contratos menores en la cuantía. Lo he dicho, efectivamente, no hay límites a la cuantía, no hay acumulación de contratos menores, no hay fraccionamiento del objeto del contrato. Es el procedimiento que la ley ha previsto para compras de uso corriente. Que no lo hay. No se suma a la contratación menor. Este es un procedimiento, no es la contratación menor, no tiene nada que ver con él. Evitamos eso, porque claro, yo decía, informe, ¿aquí cómo licitamos? He ido muy rápido. Informe de necesidad. Mirar, a ver, atención, este informe de necesidad no requiere ni decir que no se está fraccionando el objeto del contrato, ni decir que no se están superando las cuantías. Es un informe de necesidad, idoneidad, eficiencia. Artículo 28, no artículo 118. Nada más. Porque aquí no fraccionas nada. Y evidentemente, eso sí, lo que no puedes hacer es, si tú aquí tienes previsto, imagínate, un sistema dinámico de lo que sea, con un objeto contractual, irte fuera de ese objeto contractual a comprar eso, salvo, insisto, que hayas previsto aquello que decía, que las compras superiores, imagínate, a 15.000 euros sí podrán. Imagínate que tú tienes un sistema dinámico de adquisición, a ver, por favor, tú tienes un sistema dinámico de adquisición de suministros informáticos, ¿vale? Donde tú compras habitualmente, ¿vale? Aquello que tienes que reponer, aquello tal, pero tú imagínate que quieres hacer un plan renove de todas las pantallas. No lo previste para eso, y ese plan renove de todas las pantallas a lo mejor son 100.000 euros, no lo sé, depende, 400 empleados que puede tener un ayuntamiento, medio, ¿no? En fin, pues ahí sí puedes irte, ¿de acuerdo? Pero no se acumula, no tiene nada que ver. Cumplimiento de los principios generales, no fraccionamiento del objeto del contrato y no acumulación de las cuantías como en los contratos menores, ni por límite de tiempo ni por límite de cuantía. ¿Alguna pregunta más? Sí. Luego, en el caso de la publicidad, igual que tú tienes que publicar los contratos menores, aquí, ¿cómo publicas a quién adjudicas cada contrato? La ley dice expresamente, no me acuerdo del precepto, que se publicará cada 3 meses. Lo dice expresamente. Los contratos derivados de los sistemas dinámicos de adquisición serán publicados cada 3 meses. ¿Vale? O sea que no tiene... Y la publicidad del sistema dinámico de adquisición es la del anuncio de licitación. ¿Había una pregunta más de la compañera? Muy rápida. Los 10 días que tiene la mesa para valorar las solicitudes de homologación es una por una. Es decir, presenta un licitador y tienes 10 días para valorarle esa solicitud, o al final de los 30 días tienes 10 días para valorar todas las solicitudes de homologación. Eso es lo que no me ha quedado claro. Tienes 10 días para valorar las solicitudes de participación que te hayan llegado en esos 10 días. Por lo tanto, te obligará a hacer varias mesas de contratación. Bien, estás hablando de un sobre A de mínimos, no busquemos, estamos hablando de un sobre A de mínimos que de verdad se ve de un chispazo, ¿sabes? Ni tienes PPT, perdón, ni tienes proyecto, ni tienes precio, ni tienes que evaluar criterios de adjudicación, ni tienes que hacer nada. Tienes que ver que fundamentalmente además esté una declaración responsable, o sea, es una cosa de mínimos, ¿no? Ahí se puede llegar a motivar
yo, bueno, en fin, no lo he recomendado, pero se puede hacer 15 días hábiles. Si tú solo te quieres reunir 2 veces, oye, motívalo. Lo que sí, que como he ido tan rápido, por ejemplo, eso me lo he saltado, durante los 3 años siguientes sí que puedes hacer y decir que por el principio de eficiencia, en vez de que te reunirás en caso de que haya solicitudes de participación, de acuerdo en el periodo de 15 días hábiles, que puedes determinar en los días 1 y 3 de cada mes. O sea, el primer lunes y el tercer lunes de cada mes, imagínate, siempre que no pases 15 días hábiles. También es cierto que hay quien está diciendo en sus pliegos de cláusulas administrativas, nosotros evaluaremos las solicitudes de participación cada 3 meses. Bien, para mí eso es un incumplimiento de la norma y una vulneración de los principios generales. Acordaros, máxima, principios generales. Si yo hago eso, durante 3 meses a esos licitadores los dejo sin poder participar en las contrataciones derivadas, con lo cual les limito la concurrencia competitiva. No es tanto. Piensa que solo te tendrás que reunir cada 2 semanas, poco más, si tienes solicitudes de participación. Tampoco vas a tener tantas. La parte buena de esto es que vuestros proveedores locales se van a poder incorporar, ¿de acuerdo?, a lo largo de la vigencia, y a lo mejor no tienen por qué estar en el lanzamiento, también puedes estar detrás de ellos. Bueno, lo dejo aquí porque de verdad quiero dar paso a la siguiente ponente, ¿de acuerdo? Muchas gracias, muy amables.